Saludos, estimadas y estimados. En lo adelante estaremos resumiendo de manera táctica, es decir, los puntos claves de los contenidos que hemos tratado en el transcurso de esta materia hasta la fecha y unos temas que faltan por tratar por ahí. Les daré un adelanto, así que recordando que iniciamos el primer encuentro de manera motivadora, enriquecedora, conceptualizando lo que es informática, lo que es computadora, los hardware, la clasificación de los mismos, entre otros temas que estaremos desarrollando en este video para los fines del lugar. Así que vamos a iniciar definiendo lo que es la palabra informática, que etimológicamente vemos que proviene de la palabra infor, que significa información, y matique, del francés, que significa automática. Es decir, informática no es más que información automática, etimológicamente hablando. Ahora, en una definición un poco más amplia y según la Real Academia Española, decimos que es un conjunto de conocimientos, técnicas, que se ocupan del tratamiento automático de la información por medio de computadoras. Otro concepto que podemos encontrar de la palabra informática no es más que un procesamiento automático de la información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Entonces vemos dos conceptos y los cuales ambos coinciden en que informática no es más que el tratamiento automático de la información. Dice un concepto a través de computadoras, otro dice a través de dispositivos electrónicos y sistemas computacionales, es decir, que la informática puede producirse a través de un celular, de una tablet, de un dispositivo móvil naturalmente, y que le permita procesar datos y convertirlos en información útil. Eso es informática. Ahora bien, una definición del término computadora no es más que un dispositivo informático capaz de recibir, procesar, almacenar datos y producir información de una manera útil. Es decir, la computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir, procesar, almacenar datos para producir información útil. Eso es una computadora en términos generales. Hablamos, recuerdo, en un encuentro sobre la historia del computador y ahí la clasificamos por generación y decíamos que en la primera generación los puntos claves, ¿no? Los eventos que marcaron la diferencia entre una generación y otra y también el periodo que lo comprende, vemos que la primera generación inicia en 1936 y concluye en 1957 a mediado, ¿no? Es decir, que tardó unos 18 años. Los eventos o dispositivos que se fabricaron en esta generación durante estos 18 años, tenemos los tubos al vacío, las computadoras eran demasiado grandes, muy inmensas. Decíamos que una computadora de ese entonces ocupaba lo que hoy se necesita en terreno para construir un campo de fútbol, un play de fútbol. Tenía un alto consumo de energía, ya que usaban tarjeta perforada y se sobrecalentaban demasiado. Almacenamiento de información en tambor magnético inferior o más bien interior, usaban un tambor por dentro, por lo que la información que se guardaba hoy no se podía recuperar mañana, es decir, usaban tubos al vacío. ¿Okay? Ya en la segunda generación, estamos hablando de 1957 a 1964, ya para esta ocasión en 7 años surgió un evento, se inventaron dispositivos que valió la pena llamarle la tercera. Pero ¿qué pasó en la segunda generación? Y vemos que ya se inventó el transistor, ya no tengo tubos al vacío, yo tengo transistor, no tengo tarjeta perforada más bien para procesar, sino el transistor. Tenían poco más o mayor rapidez
Ya aquí se introdujeron los elementos modulares y aumentó un poco la fiabilidad. Y cuando hablo de fiabilidad es que las computadoras en sus inicios eran demasiado costosas, pero en esta segunda generación del 57-64 seguía siendo costosa, solo que valía un poquito menos que las de la generación anterior. En la tercera generación, 1964 al 71, igual, 7 años tardó, pero aquí ya se miniaturizaron un poco los dispositivos y se mejoró la capacidad, en este caso capacidad de procesamiento y de almacenamiento. Y vemos que se inventó ya para 1971, o más bien 64-71, el circuito integrado, que no es más que la miniaturización y la reunión de centenares de elementos en una placa de silicio, lo que hoy conocemos como chip, ¿no? Había menor consumo de energía y una apreciable disminución del espacio requerido para instalarla. Es decir, ya para 1971 podríamos instalar una computadora en una habitación, por ejemplo, ¿no? Y también hubo un aumento de la fiabilidad, seguía disminuyendo el costo, ya era un poco más accesible para las empresas, ¿no? Así continuamos para la quinta, más bien la cuarta generación, que muchos dicen que lleva hasta 1981, es decir, del 71 al 81, 10 años estamos hablando, y aquí surgió lo que hoy conocemos como el microprocesador. Ya aquí se reduce aún más el tamaño y se aumenta la capacidad. Es lo que se conoce como tecnología. Minimizar el tamaño, aumentar la capacidad. En este caso específico de las computadoras estamos hablando del procesamiento, ¿no? También había un sistema de tratamiento de base de datos y la generación del usuario se le llamó. A la cuarta generación, 1971-81, se le llamó la generación del usuario, denominado así porque surgieron las famosas computadoras personales o PC, Personal Computer, ¿ok? Y ya cabía en una mesa y más accesible para el usuario final, ¿ok? Eso resume un poquito las generaciones. Hay unos teóricos que hablan de quinta generación, otros tratadistas del tema hablan de la sexta generación. Los de la quinta la acuñan los eventos del sistema doméstico de control, es lo que conocemos como domótica. La domótica, automatización de los dispositivos que se utilizan en el hogar, de los aparatos electrónicos, un microondas, entre otros, ¿no? Entonces, automatizando, robotizando estos dispositivos, las luces, el aire acondicionado, etc. También le acuñan a la quinta generación la evolución que está teniendo la industria de los automóviles, cuando ya no se necesita un humano para conducirlo, cuando tienen vehículos solares, vehículos eléctricos que no utilizan combustibles, entre otros. También surge el sistema operativo ya interactivo, ¿no? Y la evolución, el auge que está teniendo la telefonía móvil, tanto en hardware, piezas, como en software, los programas. De la sexta generación, los que opinan que ya estamos viviendo una sexta generación, le acuñan a los eventos tales como la inteligencia artificial, los aportes que está haciendo a la medicina, turismo espacial, vida en el espacio. También hablan de las telecomunicaciones, la interconectividad, la interactividad, la web 3.0, que hablaremos un poquito más adelante. Todo este crecimiento e interconexión donde los países ya no tienen fronteras, la comunicación instantánea, dicen los tratadistas que se trata de la generación sexta. En otro tema tratado son las partes de la computadora, y recuerdo que ahí hablábamos de los componentes básicos de la misma, como son el monitor, el teclado, el mouse, la CPU, que es un término mal aplicado cuando se refieren al case, cuando se refieren
a la computadora, a la caja, ¿no? Pero la CPU no es más que la unidad central de proceso, es solamente una pieza que habíamos denominado anteriormente como el microprocesador, que el primero fue de la empresa Intel, surgido en 1971, el famoso 4004. Entonces, la unidad central de proceso es el microprocesador o procesador, como se conoce, y es una parte fundamental de la computadora. Otros elementos que la integran son el CD-ROM, la disquetera ya en desuso. Esta ha sido reemplazada por el Memory Reader o un lector de memoria extraíble, memoria SD, micro SD, mini SD. Entonces ya esta ha sido reemplazada. Pero básicamente los cuatro componentes que permiten el funcionamiento de una computadora son estos: el monitor o pantalla, la CPU, el case, el teclado y el ratón, básicamente. Así que en otro tema tratado en estos encuentros fue los tipos de computadoras, y los tipos de computadoras podemos mencionarlos según su tamaño, según su funcionamiento, según la tecnología. Tenemos computadoras analógicas o análogas, tenemos computadoras digital. No voy a profundizar en el tema porque ya lo vimos en aula. Y según su tamaño tenemos computadora, mini computadora, microcomputadora, macrocomputadora, mainframe, como se le llama, computadoras para servidores. Dentro de este tema también vimos la clasificación de los hardware según su función. Y recordemos que los dispositivos, los hardware, se clasifican en dispositivos de entrada, dispositivo de proceso, dispositivo de almacenamiento, dispositivo de salida y dispositivo de entrada y salida o comunicación, es decir, 5 tipos de dispositivos. Entre los dispositivos de entrada mencionábamos como principal el teclado, el mouse, lápiz óptico, webcam. Un dispositivo de entrada también es el famoso joystick o palanca para controlar juego de computadora. Dentro de los dispositivos de almacenamiento como básico tenemos el dispositivo principal, de almacenamiento principal en una computadora, denominado el hard disk drive o unidad de disco duro, el disco duro. También otro dispositivo de almacenamiento son los CD. También tenemos la memoria USB, se almacena. Y dispositivos de almacenamiento, todos los tipos de memorias: memoria RAM, memoria ROM, memoria extraíble USB, de la denominada pendrive, la micro, la macro, la mini SD, MD, XD, stick, en sus diferentes denominaciones, ¿no? Son dispositivos de almacenamiento masivo. También los dispositivos de proceso tenemos dos: la CPU, que ya mencioné, unidad central de proceso, y la GPU, unidad de proceso gráfico. Solo trae solo dos, una computadora, la CPU y la GPU, ¿ok? Para la tarjeta de video, que le permite visualizar lo que procesa la computadora, ¿ok? Como dispositivos de salida tenemos el principal, la pantalla, ¿no? La impresora, una bocina. Un dispositivo de entrada, un paréntesis que abro, un dispositivo de entrada también puede ser un micrófono, ¿no? Y retomando, un dispositivo de salida, la pantalla o monitor, la impresora, la bocina. También tenemos dispositivo de salida, un proyector, es considerado un dispositivo de salida, ¿no? Y de comunicación o entrada y salida tenemos una tarjeta de red, un módem que me permite entrar y sacar información, ¿no? Enviar y recibir. Entonces, repito, el módem, la tarjeta de red, una impresora multifuncional, es decir, que tiene escáner y tiene impresora. Y también, ¿por qué no?, tenemos como dispositivo de comunicación una pantalla touch,
porque a través del screen de la pantalla yo introduzco comandos, introduzco órdenes, pero al mismo tiempo estoy viendo los resultados. Entonces es de entrada y salida. Entendido esto, estoy hablando de hardware, de dispositivo, pero realmente ¿qué es un hardware? No es más que los componentes físicos del computador, todos aquellos dispositivos, es decir, los que se pueden tocar, son palpables. Los hardware. Hardware proviene del anglosajón hard, que significa rígido, y ware es parte rígida, hardware. Asimismo con el software. ¿Qué es el software? También proviene del inglés, del anglosajón, y significa blanda, ¿no? Soft, blando, ware, parte, la parte blanda, lo intangible, lo que no se puede tocar. Es decir, solamente se puede ver. Un programa es un ejemplo de un software, ¿ok? Y un disco duro es un ejemplo de un hardware, un monitor, un teclado, un mouse, etc. Dentro de los software hay una clasificación y tenemos tres tipos. Los software pueden ser de sistema, pueden ser de desarrollo o pueden ser de aplicación. Un software de sistemas no es más que aquel que controla los dispositivos de una computadora, permite su adecuado funcionamiento y además sirve de intermediario entre el usuario y el computador. Y un ejemplo de un software de sistemas no es más que un sistema operativo. Y ya conocemos algunos en el mercado como Windows, Linux, MacOS, Android, entre otros. Un software de desarrollo no es más que aquel que se utiliza para crear software de aplicación, es decir, desarrollar programas. En él se pueden crear software para controlar procesos de flujo de información como contabilidad, producción, nómina, un procesador de texto. Word, por ejemplo, necesita un lenguaje de programación, que es un claro ejemplo de un software de desarrollo, lenguaje de programación. Y en un lenguaje de programación puedo crear un software de aplicación. ¿Ok? Y un software de aplicación no es más que aquel que fue creado para un objetivo específico. Aclaro. Es decir, los software de aplicación son creados, son concebidos para una actividad específica. Y cito el ejemplo, un procesador de texto, como el caso de Word, una hoja de cálculo, como el caso de Excel, o un programa presentador como PowerPoint para diapositiva, ¿no? Y hay que decir que dentro de los software de aplicación existen software específicos para los ambientes académicos. Es decir, creados con fines educativos, y tal es el ejemplo de las plataformas que utilizamos en ambientes académicos como Moodle, ¿no? Moodle, Edmodo, hay tantas herramientas disponibles, Canvas, para fines educativos. Son ejemplos de software de aplicación porque fueron concebidos como material, como un medio para ser utilizado para generar aprendizajes, ¿no? Para fines de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay programas, como ya dije, para crear documentos escritos como Word, un procesador de palabras, ¿no? Programas diseñados para crear mapas mentales, mapas conceptuales. De los conceptuales tenemos como ejemplo CMapTool. Para mentales tenemos como ejemplo DrawMax, Min42, Minmap, entre otros. Hay tantos disponibles por ahí. Y repito, para crear presentaciones tenemos el PowerPoint, Emails, Prezi, entre otros. ¿Okay? Unos funcionan en el escritorio sin acceso a internet, otros requieren de la conexión de internet para poder crear, desarrollar contenidos, ¿no? Otro tema tratado en el aula fue el tema de los sistemas operativos. Pero ¿qué es en realidad un sistema operativo? Y ya he dicho algo sobre esto. No es más que aquel software de sistema que controla los dispositivos y permite su adecuado funcionamiento. Es decir, un sistema operativo es el software que permite el funcionamiento
adecuado de los demás dispositivos de una computadora, ¿ok? Y además sirve de intermediario entre el usuario y el computador. Un computador sin un sistema operativo no es que no funciona, es que el uso por un humano sería difícil, porque mediante este software, el sistema operativo, es que permite su normal funcionamiento y la interactividad entre el equipo y la persona, ¿ok? Entonces tenemos unos tipos de sistemas operativos, ¿no? También tenemos las versiones. Hay sistemas operativos orientados a servidores y el sistema operativo orientado a los usuarios, a las terminales. Que recuerdo que habíamos tratado ese tema, y una terminal no es más que un nodo, vale la pena recordar, un nodo, ¿no? Una terminal, un punto, ¿ok? Que depende naturalmente del servidor. Las versiones de los sistemas operativos va cambiando. Tenemos sistema operativo bajo licencia, sistema operativo libre, de código abierto, como se conoce informáticamente. Y un ejemplo de él es Linux, que viene de Unix. Y las versiones van a ir cambiando según el sistema operativo. El caso de Windows ha pasado por numerosas versiones, y para fines de usuario final contamos hoy con la versión 10, Windows 10, pero conocemos ver Windows 7, Windows 8, Windows XP, Windows Millennium, ¿verdad? Millennium, entre otros. El entorno de un sistema operativo de hoy día ya viene en lo que se denomina la interfaz gráfica de usuario, es decir, manejando ventanas, manejando iconos, manejando menús, ¿ok? Y naturalmente el escritorio, que es la ventana de bienvenida, la ventana principal del sistema operativo, la pantalla de bienvenida para el usuario. Y este está compuesto de varios elementos, el escritorio, ¿no? La barra de inicio, o de tarea, como usted quiera llamarle, la barra de tarea, ¿no? También tenemos el papel tapiz, los iconos y el menú inicio. Entonces, en la barra de tarea tenemos, repito, el menú inicio, que es el botón donde están las opciones de acceso a los programas. Tenemos la zona de carga, donde se van colocando cada programa que se abre. Tenemos la zona de control, que es un menú emergente que me presenta el calendario, la fecha, la hora, ¿no? Y algunos programas que suben con el sistema operativo. Y también tiene una opción de acceso rápido, donde puedo personalizarla e ir agregando iconos. Otro tema tratado en estos encuentros ha sido el tema de los procesadores de palabras o procesadores de textos. Cuando me refiero a procesador de palabra, estoy hablando de procesadores de texto y viceversa. Un procesador de palabra no es más que un software de aplicación, como ya le había dicho, un software de aplicación creado con la intención, con la idea de crear documentos escritos, ¿ok? Tipo texto, en este caso. Un procesador de palabra puede ser Microsoft Word, Write, solamente que Write es el bloc de nota, ¿no? Urite en español, el bloc de nota que trae Windows. WordPad. OpenOffice trae el OpenWrite, es decir, Open significa, como ya hemos dicho, un programa de código abierto, y trae un procesador de palabra, y dentro del paquete OpenOffice se llama OpenWrite, ¿ok? Para Linux como sistema operativo. Las características más comunes de un procesador de texto es que permite la inserción de imágenes, permite la corrección automática, tanto gramatical como ortográfica. También te da una lista de sinónimos y antónimos, te permite alinear, subrayar, es decir, aplicar formato al texto. Entonces son características de un procesador de texto, además de que te permite utilizar plantillas como modelo para desarrollar un documento específico. Un procesador de texto está un procesador de texto está conformado por barras, ¿ok? Barras, y tenemos la barra de título, que es donde aparece el nombre que se le ha dado al documento.
Esta barra de título tiene también los iconos de las opciones de minimizar, restaurar y cerrar. Entonces luego sigue la barra de menú. Como vemos, como ya sabemos, las versiones más recientes de los procesadores de texto, en el caso del paquete de Office de Microsoft, que es Microsoft Word, tenemos las barras de manera horizontal y con iconos en cada opción. Entonces tenemos la barra de formato, la barra de párrafo, la barra de diseño de páginas, entre otras, ¿ok? Encabezado, pie de página, numeración. Todas estas opciones aparecen en un procesador de palabras o de texto. Podemos trabajar con márgenes, alineación, que no es más que tres formas. Adopta la alineación: o está alineado a la izquierda, a la derecha, o centralizado, y también naturalmente una cuarta forma que es justificado, ¿ok? Y el interlineado, que hace referencia al espacio que hay en un párrafo entre una línea y otra. El interlineado, que generalmente se trabaja con espacio sencillo, que es A1, 1.5 o doble espacio, ¿ok? Los encabezados y pie de página podemos encontrarlo en esta opción de la barra que se llama así mismo, de diseño de página. Y la numeración, igual la numeración. Recuerden que los tipos de numeración pueden ser en números romanos, en letra o en números naturales. Así continuamos desarrollando de manera amena los contenidos. Otro tema tratado dentro de los procesadores de texto fue el tema de las columnas. ¿Ok? Y hubo, bien recuerdo, una práctica donde trabajamos con columnas periodísticas, a la cual insertamos dos columnas y letra capital y todo esto combinado con imágenes. ¿Ok? Todo esto se puede hacer en un procesador de texto actualizado, ¿no? Que tiene las barras de formato. También hemos trabajado con tablas, insertando, eliminando columnas. Son de las características y los trabajos que se pueden hacer en un procesador de texto o de palabra. Un tema tratado, además, dentro del sistema operativo como de procesadores de texto, fue el tema de los atajos. Y definimos atajo como un camino corto para lograr un objetivo, ¿no? Es una forma rápida y segura de lograr un objetivo determinado. Y para este caso, en Windows hemos practicado algunos atajos como alternado Tab para cambio de ventana, control o más bien Windows E para ejecutar el explorador de Windows o manejador de archivo. También manejamos Windows L o inicio L, la banderita, ¿no? Para cerrar sesión, ¿no? O cambiar de usuario en este caso. Entre otros que hemos visto, Windows M minimiza todo, Windows D te muestra el escritorio, y así fuimos nombrando algunos que les invito a que lo practiquen, lo revisen, lo visualicen, lo estudien, ¿no? Y dentro de los procesadores de texto, en el caso de Microsoft Word, no voy a entrar en detalle. Como recuerdan, con pulsar la tecla Alt alternado en su teclado, teniendo activa la ventana de Word, el programa abierto, les va a mostrar la tecla caliente o hotkey que le permite activar esa opción en el menú o en la barra. Entonces, Microsoft Word, los atajos más comunes: control N para resaltar un texto, control K si está en español naturalmente para cursiva, control S para subrayado, control 1 para espacio sencillo, control 5 para 1.5 y control 2 para doble espacio. Entonces hay un sinnúmero de atajos. La lista es amplia, por lo que en este video sería un poco cuesta arriba mencionarlas todas. Les invito a que vayan a Word, activen la tecla alternado, Alt, ALT, y visualicen las opciones en el programa, es decir, cuál es la tecla caliente para activar una opción determinada, ¿no? Otro tema tratado y de mucho interés, sobre todo para las carreras que aquí se fusionan en esta materia, fue el tema de Internet.
definido como la telaraña mundial, ¿ok? Es una interconexión de computadoras distribuidas por todo el mundo que comparten recursos, ¿ok? Interconexión de computadoras distribuidas por todo el mundo que comparten recursos. ¿Qué tipo de recursos? Información, por ejemplo. Y vemos que la Internet, como lo habíamos dicho, inició allá por el año de 1969, en medio de la Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y en ese momento, recordemos, lo habíamos dicho en el aula, que solamente habían 4 computadoras distribuidas en los laboratorios de 4 universidades diferentes en diferentes estados dentro de Norteamérica, de Estados Unidos de Norteamérica. Y ya para el año 1971 habían 7 computadoras. Y ya unos años más tarde ya habían 70 computadoras. Hoy día contamos con millones de computadoras interconectadas entre sí, compartiendo recursos. ¿Ok? Esa ha sido la evolución de la Internet. Ya tenemos millones y millones de computadoras compartiendo recursos, distribuida por todo el mundo. El acceso a Internet, bien es sabido por todos que requerimos de un servicio de conexión a Internet por país, ¿no? Hay empresas que se dedican, los denominados proveedores de servicio de Internet, SPI, Internet Service Provider, y en nuestro caso mencionamos a Claro como principal, ¿no? Tiene unos derechos ahí, Altiz, Viva, ahora incursionando en este tipo de servicios, y Altiz, ya lo mencioné, ¿no? Y hay otros terceros proveedores de Internet que dependen de los ya mencionados. Tenemos el caso de Wind Telecom, entre otros. Dentro de este tema de Internet también tratamos los navegadores y los exploradores. Y comienzo por este último, recordando que un explorador no es más que un software de aplicación, un programa que se instala en su computador para poder navegar, ¿ok? Un explorador es un programa para poder navegar en Internet. Ahora, el navegador es una página web que me permite buscar información de manera automática, un navegador. Y cito los ejemplos. Para el caso del explorador, podemos mencionar el Internet Explorer, el Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Camaleón, entre otros. Hay una lista amplia de exploradores de Internet, así se le llama. Más un navegador, como ya he dicho, permite buscar páginas en la web. El ejemplo y el más utilizado es Google, no Google Chrome, porque Google Chrome no es más que el explorador. Ahora, la página google.com es el buscador. Tenemos uno muy utilizado que ya Google le ganó la batalla, Altavista, Yahoo o Yahoo, y ya en desuso porque ya la mayoría de usuarios utilizan por defecto el buscador de Google. ¿Okay? Aclarado esto, también entramos al tema de los servicios que nos ofrece Internet y que son muy utilizados por las empresas y por todo el contexto humano, es decir, a título personal también, los servicios que nos ofrece la Internet, que están disponibles para eficientizar el trabajo y la vida, ¿no? La vida misma. Y como ejemplo podemos citar la famosa www como el principal servicio que nos ofrece la Internet, la World Wide Web, ¿ok? World Wide Web. La www es el servicio más utilizado por su gratuidad, es decir, todos utilizamos www sin tener que pagar, ¿ok? Entonces, otro servicio que utilizamos muy comúnmente son más bien los correos electrónicos.
Un correo electrónico no es más que un medio de comunicación asíncrono o asincrónico que permite comunicarse entre dos o más personas y o empresas. También tenemos el caso de los foros o grupos de discusión muy utilizados en estos ambientes académicos, ¿no? Los blogs que se han convertido en fuente de información a nivel de noticias, ¿ok? Otros servicios que nos ofrece la internet son el famoso HTTP como protocolo, ¿no? Protocolo de transferencia de hipertexto, y el FTP, que es el protocolo de transferencia de archivo utilizado por las empresas para transferir información confidencial. Ya se hace en la web pública, pero de una manera privada, FTP. Y el HTTP ya mencionado es de manera pública, ¿ok? Un tema dentro de la internet surgió la web 2.0. Tenemos la web 2.0 y la web 3.0. La web no es más que por el surgimiento hasta 1980, la década de los 80, donde contábamos con una internet plana, solamente texto, utilizada eminentemente para investigación. Ya en la web 2.0 aparece un poco la interactividad, donde se fusionan los elementos como la imagen, el sonido, la interactividad, el texto no desaparece, continúa, el video. Es lo que hoy se conoce como multimedia, varios medios en una sola página, ¿ok? Entonces, la web 2.0 mezcla un poco, o mezcla en sentido general, los elementos básicos de la multimedia: texto, imagen, video, audio e interactividad. Y la web 3.0, aquí hacemos referencia a los aportes que hace la internet al ser humano, a la vida laboral. La web 3.0, donde también denominado Internet de las Cosas. La web 3.0 también es conocido como la Internet de las Cosas, es decir, y en principio hablaba un poquito de esto cuando hablaba de la sexta generación, haciendo referencia a la domótica, quinta, sexta generación, ¿no? Y es cuando yo puedo controlar un microondas, como ejemplo, a través de una aplicación móvil. Cuando yo enciendo las luces de mi casa, de la empresa, a través de mi celular. Cuando yo, estando en la oficina, enciendo el aire de mi casa porque ya voy a salir, para cuando llegue ya está ambientado, ¿no? Entonces a esto se le ha denominado la web 3.0 o Internet de las Cosas. La lavadora, bueno, todos estos dispositivos controlados a través de una aplicación, ¿ok? Y desde mi móvil, desde mi teléfono celular, pues yo controlo todo, incluso de manera remota. Eso es Internet de las Cosas. Y el tema último tratado sobre seguridad en Internet. Sobre este tema hay que resaltar que no todas las páginas son seguras para colocar información. Y hago referencia a las páginas que dan los servicios de redes sociales. Es decir, debe tener cuidado porque así como hay gente bien intencionada, también existen los malos intencionados, y que sin obtener beneficio alguno, simplemente para hacer un daño y placer propio, pues se dedican a perjudicar a terceros, a otros, ¿no? Y las redes sociales son la puerta principal para llegar a estos actos delictivos. De hecho, en nuestro país, regido por la ley 5703 sobre delitos informáticos y de alta tecnología. Entonces existe el fraude electrónico, existe el ciberbullying, existe el phishing, que se puede traducir como el robo de identidad para hacerse pasar por una persona y cometer actos delictivos, ¿no?
Existe también el sexting, es decir, cuando una persona se ofrece a compartir fotos, videos en estado de desnudez para alguna conquista, por ejemplo. Es denominado sexting cuando uso el sexo y lo envío a través de una cámara por un medio de esta naturaleza, ¿ok? Entonces son de lo que comprende la seguridad en Internet. Algo muy importante que quiero aportar en este tema es cuando usted hace transferencias financiera de dinero. Percátese que en el protocolo que mencioné anteriormente, y esto usted lo puede identificar antes de la www, donde está la dirección, la URL arriba en su explorador, dice HTTP. Si es una página de una empresa financiera, banco comercial, banco, cooperativa, casa financiera en sentido general, percátese de que luego de la P exista una S. Como ya les dije, HTTP significa protocolo de transferencia de hipertexto, la web pública, y si tiene una S, se le agrega la palabra seguridad. Protocolo de transferencia de hipertexto con seguridad, ¿ok? Eso significa HTTPS. Si usted entra a una página de un banco comercial y no tiene la S, entonces no es una página segura. Porque en informática y en estos ambientes, los malintencionados crean la denominada página espejo. Te diseñan, te desarrollan todo el ambiente de una página web, de una empresa comercial, y usted accede como si fuera ella. Pero resulta que en el fondo tiene un código, una programación que redirecciona todo lo que usted deposita, y ellos se toman el atrevimiento de mal utilizar esa información para difamación, para hacerle daño, para usar, en este caso, un número de tarjeta, ¿no? Con toda la identificación del lugar. Así que vamos a cuidarnos un poquito sobre este tema, la seguridad en Internet, cuidándonos de colocar fotos, eventos, de colocar información confidencial, no en todas las páginas, ¿ok? Además, en el pie de la página debe aparecer un candadito que significa seguridad, ¿ok? Búsquelo en la barra de estado de la página, la que está al pie de la pantalla, y debe aparecer un candadito. Bien. Creo que esos han sido los temas tratados en el aula. Sobre seguridad en Internet también recuerdo que un equipo mencionó los malware, los spyware, los troyanos. Son los tipos de virus que se pueden infiltrar en su computadora a través de un correo electrónico, a través de un dispositivo de almacenamiento externo como una memoria en sus diferentes denominaciones ya mencionadas, y también a través de un celular, un dispositivo de esta naturaleza. Así que vamos a cuidarnos, y desde aquí les deseo muy buena suerte, amigos.